25 de diciembre, Navidad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. La Navidad tiene 4 celebraciones distintas. Primero se celebra con una misa en la vigilia, o sea, el día 24, y luego con 3 misas en el 25, la de la medianoche, que es la que va la medianoche del 24 al 25, cuando comienza el nuevo día, la de la aurora y la del día. Y cada misa tiene sus propias lecturas y son todas diferentes. El Evangelio de San Juan, apenas proclamado, corresponde a la misa del día. El Evangelio de la misa de medianoche es el de San Lucas, lo mismo que el de la aurora. En la primera misa del 25, es decir, la de la medianoche, el Evangelio es el relato del capítulo 2 de San Lucas, que comienza con la orden del emperador de censar a los súbditos. Sigue el nacimiento del Señor y concluye con el anuncio del ángel a los pastores. Pues bien, el cielo, Dios, el Padre, anuncia el mayor acontecimiento de la historia del hombre desde su creación, pero no lo hace por medio de bandos imperiales, de proclamaciones públicas, no. Primero es a Zacarías a quien le dice que tendrá un hijo y ese hijo ha de ser el último profeta que Dios dé a Israel. Su misión será la de preparar las vías del Señor. Ya había llegado el tiempo establecido por Dios, la plenitud de los tiempos. Medio año después, el mismo ángel anuncia a María su maternidad divina y virginal. Y quizás haya sido otro ángel quien también le anuncia a José que el hijo que está gestando su esposa viene del Espíritu Santo. Y en el relato de la medianoche, un ángel se le aparece a unos pastores que están en la región de Belén, se cree que en el actual Beit Sahur, y les dice: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vaya señal. Al Mesías, al Rey, al Señor recién nacido, se lo encuentra no en un palacio, sino acostado en un pesebre. Los pastores deberían haber estado tan atónitos, tan espantados de la aparición del ángel en medio de la noche, que ni siquiera habrán reparado en la paradoja.
el Mesías en un pesebre. Eso era para ellos pastores, no para un rey. No terminaban de asombrarse cuando, de pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Bueno, dicho sea de paso, verán por ahí otra traducción donde en lugar de hombres de buena voluntad dice a los hombres que ama el Señor. Cuando dice hombres de buena voluntad, no se refiere a que los hombres tengan ellos buena voluntad, sino a Dios que les es propicio, que gozan de la buena voluntad de Dios, que son objeto de esa buena voluntad. O si se quiere, aquellos que Dios ve con buenos ojos. No son quizás perfectos, pero tienen buen corazón. La segunda misa del día, de la aurora, retoma el relato evangélico donde había quedado en San Lucas. Entonces, ¿qué hicieron los pastores? Bueno, después del primer gran impacto, hicieron, cuando se habían ido ya los ángeles, hicieron lo que habríamos hecho nosotros. Fueron corriendo y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. En tanto María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Nada dice el evangelista acerca de San José, pero es de imaginar que José hacía otro tanto. Todo lo atesoraba en su corazón, en su gran corazón, y lo meditaba. Por su parte, luego de ver y adorar al niño, porque no cabe duda que el Espíritu Santo les habrá hecho caer de rodillas o postrarse ante aquel niño tan luminoso, tan único, los pastores se volvieron a atender sus rebaños. Partieron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto. Estallaban de alegría porque se había cumplido la profecía de Isaías, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Todo esto ocurría mientras los habitantes de Belén, los fijos y los transeúntes que estaban allí por causa del censo, como estaban María y José, dormían ignoros de lo que ocurría, con sus puertas cerradas a tanta gracia del cielo. Y ahora damos el salto a esta misa del día. En ella se nos presenta un monumento. No es un simple relato, es un capolavoro, dirían los italianos, una obra maestra del Espíritu. Una obra de una altura infinita, el sublime texto del prólogo del Evangelio de San Juan. Cada palabra tiene un peso enorme, por eso es deleite del cielo y por eso no lo soportan los demonios. Una sola frase y encierra un mundo. Y el Verbo se hizo carne. Nos damos cuenta lo que está diciendo San Juan. Algo que nadie lo dijo antes. Dice nada menos que Dios se hizo hombre. Ningún evangelista llega tan alto ni tan lejos. Por eso a Juan se le atribuye como símbolo el águila. A través de San Juan nos vienen revelados los más altos misterios. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios. En el principio. Esta palabra no está puesta allí porque sí, por casualidad, pues así también comienza nada menos que toda la Sagrada Escritura, toda. Esa es la palabra con que se inicia el primer libro de la Biblia, el Génesis, en el principio. Lo primero que ofrecen los libros sagrados es el relato teológico de una cosmogonía. ¿Qué quiere decir? De cómo empezó el universo. El universo tuvo un inicio y fue creado por Dios. El del Evangelio de San Juan, es el relato también teológico de la salvación del hombre, que es una nueva creación, donde nos dice el evangelista que el Verbo, el Hijo del Altísimo, viene de la eternidad. Su ser está ahí en Dios. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios. Y agrega ya con contundencia, el Verbo era Dios. No era como un Dios o
o era un demiurgo, o sea, un semidios, sino Dios, sin más. El Verbo, que en su comienzo como hombre se llamará Jesús, ya existía, viene de la eternidad, es Dios como Dios es el Padre y Dios el Espíritu Santo. Por eso decimos que es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Es la misma esencia divina, o dirán sustancia, es coeterno con el Padre. Y todos los atributos del Padre son también suyos. Es omnipotente, tiene todo poder, es decir, todo lo puede, es omnisciente, todo lo conoce, todo lo ve, es misericordioso, es santo, es justo, etcétera, etcétera. Como escribe el autor de la carta a los Hebreos, que es justamente la segunda lectura de esta misa, dice, Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser, se refiere el Hijo al Padre, ¿no? Porque, dice San Juan, y dice algo, perdón, dice, y Él sostiene el universo con su palabra poderosa, ¿no? Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser, Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y San Juan dice, por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Y en ese estilo propio, como elaborando espirales teológicas, dice luego San Juan, en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Nuevamente, el mundo se hizo por medio de Él. Es decir, la creación estuvo Él presente, pero el mundo no lo conoció. Lo había dicho antes de otro modo, Él era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Es decir, el mundo prefirió seguir en la tiniebla, como lo sigue haciendo, no aceptando la luz. Pero no solo el mundo, sino más doloroso aún, Israel no lo recibió, porque vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Y la mayor parte de Israel aún no lo recibe, no. Siempre fue así y sigue siendo. Creer que Jesús es hombre y es Dios no es aceptado, tanto para judíos como musulmanes, es una blasfemia. Si el Señor no se les revela, no es fácil que haya conversión. Ocurre que a algunos sí se les está revelando, pero eso no se dice, sobre todo si son musulmanes porque les van la vida. Al misterio de la encarnación se llega por revelación y por fe, y aún así es insondable. Ante el misterio de amor tan profundo callo. Cuando me pierdo en el vértigo del pensamiento, te contemplo, mi Señor, y oigo que me dices, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, aún así choco ante el misterio inaferrable, porque abrazo tu humanidad, Cristo, y me encuentro con Dios. Pero si encontrándote, mi Dios, te contemplo, vuelvo entonces a estar ante la presencia de Jesús de Nazaret, hombre real y concreto, que sediento en la cruz, no deja de descubrirme misteriosamente al Padre. Pero regresemos al Evangelio, a este magnífico prólogo de San Juan. Después de decir que los suyos no lo recibieron, escribe, pero a cuantos lo recibieron les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. A quienes lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, en virtud del nuevo nacimiento, de la regeneración del bautismo. ¿Tú celebras el día de tu bautismo? ¿Sabes cuándo fuiste bautizado? Ese día en el que fuimos bautizados, nacimos como hijos de Dios. Solo así se es hijo de Dios. Y el origen es sobrenatural. No se es hijo de Dios por ser descendiente de Abraham, sino por el bautismo. Por eso, no todos son hijos de Dios. Dios quiere que sean sus hijos, pero si rechazan al Hijo, a Jesús, no podrán serlo. Si no lo reciben a Jesucristo,
no pueden ser hijos de Dios. Cuidado con las trampas del falso ecumenismo, esa falacia de todos somos hijos de Dios. ¿Ven cuál es la trampa? Pues si tú, que no eres cristiano, si eres hijo de Dios, entonces quédate en lo que eres. No te conviertas al cristianismo, no te hagas católico. ¿Y a qué lleva el falso ecumenismo? La falsedad de que todos somos igualmente hijos de Dios. A que nosotros, nada de proselitismo, nada de querer que otros reconozcan a Jesucristo como único Salvador. ¿Para qué? Sí, dicen los que promueven esta apostasía, todos igual se salvan. Basta que tengan buenas ondas. Que nos quede claro que Dios da el poder de ser hijo suyo a quienes acogen al Hijo, no como un gran personaje, sino como Hijo unigénito de Dios, Dios verdadero, hombre verdadero, único Salvador de los hombres, y lo acoge muy concretamente en el bautismo, y manteniendo la fe en Jesucristo y en las verdades que enseña la Iglesia. Pues ahora, queridos amigos, la frase más tremenda que alegra al cielo y a nosotros los hombres, y hace temblar a los demonios. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo eterno, engendrado como Hijo en la eternidad, se hace hombre en María. Nace de María, por voluntad del Padre y por obra del Espíritu Santo. María, que desde entonces estás en el seno de la Santísima Trinidad. A la naturaleza divina del Hijo se le une en su única persona del Verbo la naturaleza humana. Y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan y los otros apóstoles vieron la gloria divina. La vieron en las obras del Señor, y él, Juan, junto a su hermano Santiago y a Pedro, también la vieron anticipadamente cuando se transfiguró el Señor delante de ellos. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Toda gracia procede de Jesucristo. Sin Él nada podemos, pero con Él podemos alcanzar una plenitud de vida. Y si somos justificados es por la gracia que nos viene por los méritos de Jesucristo, solo por Él. Aunque esa gracia debemos corresponder nosotros con nuestra vida, que debe ser un camino de santidad y fecunda. Y concluye el prólogo así. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. La única revelación de Dios nos viene por nuestro Señor. Esto solo destruye todo gnosticismo, toda soberbia, todo engreimiento de querer conocerlo a Dios por otros caminos, como pretenden en su idiocia, en su necedad, las corrientes teosóficas de donde se nutre, por ejemplo, en la masonería. El único que revela a Dios es Jesucristo. Pues sí, es Navidad, y el Verbo se hizo carne, y un niño nos ha nacido, y un hijo nos ha sido dado. Ese niño es Dios entre los hombres. Ocurrió en Belén. Ese niño sonríe y es Dios que no sonríe. Ese niño llora y es Dios doliéndose por esta humanidad que es también suya. Navidad es el acontecimiento del Emmanuel, Dios con nosotros, Dios uno de nosotros, Dios en nuestra casa, Dios como nosotros, el todo otro que se vuelve todo nuestro, Dios a la altura del rostro. Ese niño recién nacido alza sus manitas y es Dios que nos acaricia con su ternura infinita. Esa noche del nacimiento es toda luz en medio de la oscuridad del mundo. Hoy es Navidad. Y también es luz para los creyentes, por más que muy oscuro sea este otro mundo en que nos toca vivir. Esta es la gran diferencia entre el mundo hostil y nosotros. Nuestro poder es infinitamente mayor. Es el poder de Dios que por nosotros se volvió niño. No perdamos el asombro ante la Navidad.
recuperemos el infinito misterio de Dios que se revela a los hombres. Que grande, muy grande sea nuestro estupor ante Dios, niño en Belén y pan de vida eterna en el altar. Que incesante sea nuestro agradecimiento ante el inefable misterio de la encarnación que se prolonga en la Eucaristía. Y acudamos todos a adorar al Santísimo, el mismo Señor nacido en Belén. Vayamos a adorarlo junto a María, su madre, y a José, y con todos los pequeños que Dios hace grande por su gracia. Entremos sin miedo en la intimidad de la adoración para encontrar a Dios que nos sonríe y acaricia en Jesús, el Mesías Salvador. Muy santa Navidad, queridos amigos, que si es santa será muy, pero muy feliz. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.